Vamos a conversar con el politólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Marcelo Mella. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Cómo está, Lucía? Un gusto saludarla. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para explicar primero efectivamente lo que yo estaba comentando, las características de las acusaciones constitucionales en Chile. Bueno, las acusaciones constitucionales, ya sea a los ministros de Estado, a otras altas autoridades o al presidente de la República, son mecanismos que existen en nuestro Estado de Derecho para exigir responsabilidad política por ciertas actuaciones que podrían contravenir principios constitucionales básicos. Y en ese sentido, como usted señalaba antes de iniciar la entrevista, efectivamente existe un predominio de fundamentos políticos, aunque en estricto rigor la acusación constitucional está pensada en base a transgresiones del Estado de Derecho, de los principios fundamentales de la Constitución. Evidentemente, la situación que atraviesa el gobierno por la correlación de fuerzas en el Congreso muestra una situación de debilidad y finalmente eso resulta ser determinante para que la oposición se decida a iniciar dos acusaciones constitucionales contra dos ministros, uno de los cuales es el ministro Giorgio Jackson que usted menciona. Claro, efectivamente, además, una acusación constitucional presentada por el Partido Republicano, que es el partido del ala más de derecha, ¿no es cierto? Más extrema derecha o ultraderecha del país, que es el mismo que impulsó la acusación constitucional contra la exministra del Interior, Isquia Siches, el año pasado. Hay efectivamente en el Partido Republicano una condición de permanente oposición, es un partido que no ha participado de los acuerdos incluso entre la oposición y el gobierno, así que es una permanente visión contraria a la del gobierno. Sin embargo, a diferencia del año pasado, donde efectivamente se cae la acusación constitucional puesto que no logra obtener los votos necesarios para poder seguir adelante, el contexto actual que ha hecho tras los indultos hacer que la oposición se reagrupe podría generar las condiciones para que fuera Giorgio Jackson el primer ministro que logra ser acusado constitucionalmente. Así es, los márgenes, Lucía, son muy estrechos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En ambos niveles, el quórum requerido es una mayoría simple de diputados o senadores, por lo tanto, no ocurre como en el caso del presidente de la República, donde el Senado, que es una segunda instancia que interviene en el proceso de acusación constitucional, requiere un quórum más alto. En el caso de acusación de ministro, basta con una mayoría simple. Y en ese sentido, el conteo de los votos inicial, la acusación del ministro Jackson se va a ver recién en un par de semanas a finales del mes de enero. Pero el conteo inicial de votos deja un margen muy complejo, muy estrecho para el gobierno, donde finalmente la convergencia de la derecha más moderada, de los blandos, digamos, el sector blando de la derecha, con el Partido Republicano, que representa, como usted dice, a la ultraderecha, podría significar la llave para conseguir el resultado que la derecha, que sectores de la derecha buscan en términos de la impugnación de uno o dos ministros de Estado. Eso habla de un telón de fondo, de un mar de fondo del gobierno que es muy complicado. Primero, después del 4 de septiembre, de la derrota del plebiscito salida, efectivamente la oposición, existe una suerte de inflación de la oposición. Claro. Hay muchos que creen que el resultado del triunfo al rechazo es un éxito de la oposición y eso ya genera un posicionamiento de la derecha que es distinto a lo que veíamos desde octubre del año 2019, donde la derecha tenía muy poca competitividad y tenía pocas posibilidades de ganar votaciones en el Congreso. Y lo segundo es que los eventos recientes de indulto hace pocos días atrás del presidente de la República respecto a un conjunto de presos de la revuelta, del estallido social, más Jorge Matoluna, el frentista que fue indultado por el presidente, eventualmente algunos vicios formales que podría tener el decreto de indulto de Jorge Matoluna, ha generado un clima de crispación que abre posibilidades para que estos recursos tengan una posibilidad de prosperar en el Senado y la Cámara de Diputados. Claro, una tormenta perfecta si sumamos además los resultados de la última encuesta CEP que revisamos tempranamente sobre la baja aprobación que tiene también el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo ve usted el escenario político actual a propósito de que en paralelo se intenta avanzar con un acuerdo de la mayor cantidad de fuerzas políticas respecto al proceso constituyente?
Mire, yo creo que el gobierno está pagando, el gobierno en Chile hoy día es un gobierno de minoría y tiene una coalición doble. Una que representa la antigua concertación, a los partidos de la centroizquierda, de la socialdemocracia, por decirlo así. Claro. Y en el otro caso, Apruebo Dignidad, que es la coalición emergente, donde está el Partido Comunista y las nuevas organizaciones políticas que se vinculan con un discurso de transformación estructural en Chile. El gobierno de las dos coaliciones es un asunto extremadamente complejo y el hecho de que el gobierno tenga menos de la mayoría, no alcanza la mayoría con las dos coaliciones, representa un problema mayor. El error que yo veo, Lucía, es que el gobierno todavía está en una situación de bipolaridad táctica. Eso significa que toma una decisión tratando de dejar tranquilo a la centroizquierda y luego toma una decisión tratando de gobernar o dejar tranquilo al bloque político de la derecha más dura. O sea, perdón, de la izquierda más dura. Entonces, claro, lo que hemos visto, primero, el acuerdo por Chile, claramente ha generado altos costos para el gobierno en el bloque de Apruebo Dignidad. Luego vienen los indultos que busca reducir los costos del acuerdo por Chile. Entonces, me parece que la lección que debiera internalizarse en el gobierno desde el punto de vista estratégico es que tiene que tomar decisiones. El gobierno tiene que establecer prioridades donde termine con esta bipolaridad estratégica o táctica, donde hay una decisión para convergencia para el socialismo democrático y otra decisión para Apruebo Dignidad. Creo que esa estrategia va a terminar generando una oposición bilateral para el gobierno que lo va a debilitar y eventualmente pues surgir una práctica desde la oposición de cobrarse muchas cuentas a través de acusaciones constitucionales contra ministros y ministras de Estado. Claro, lo que se suma además al desorden que hay en las propias bancadas de los distintos partidos, sea de Apruebo Dignidad, que a veces actúan más disciplinadamente, pero en el socialismo democrático, así como en la derecha también, donde incluso en proyectos como el de reforma constitucional para el proceso constituyente, donde está la mayoría de las fuerzas políticas y sus liderazgos fuertemente comprometidos, hay personalidades que están en el Congreso que votan de manera distinta. No hay un ordenamiento, también eso es parte de la crisis política que está enfrentando el país, donde, por ejemplo, hemos visto que senadores de larga data, como José Miguel Insulza, hayan decidido renunciar a la presidencia de la bancada, señalando que saca a uno con tratar de llegar a acuerdos y los propios correligionarios, de alguna forma, no nos siguen, no toman las mismas decisiones, no aprueban las decisiones que hemos tomado al interior de las comisiones. Entonces es una situación política compleja en general. Ahora, concretamente sobre... perdón, quería decir algo. Sí, ahora para ser justo, Lucía, también el presidente, más allá de los aciertos o errores que cometa el gobierno, este gobierno está viviendo los efectos de una muy mala reforma electoral en el año 2015-2017. Que ha aumentado la fragmentación en el Congreso. Tenemos alrededor de 20 partidos en el Congreso. Desde el punto de vista de los actores estratégicos, si uno hace el conteo aplicando las fórmulas de la ciencia política, nos sale en la Cámara Baja alrededor de 12 partidos. Usted no encuentra experiencia exitosa de un presidencialismo con 20 partidos en el Congreso. Claro. Porque efectivamente es una condición estructural que eleva los costos de transacción, los costos de los acuerdos. Y en ese sentido hay una cuestión que la élite política y los partidos políticos en representación parlamentaria deben tomar como un problema prioritario, que es, digamos, hacer la reforma del sistema electoral para reducir los efectos no deseados de la reforma del año 2017, o sea, el año 2015, que entra en vigencia el 2017. Digamos, ningún gobierno, del color político que sea, Lucía, va a tener éxito, va a poder implementar tranquilamente su programa, más allá de la crisis económica que vive el país, más allá de los errores del presidente Boris, con un parlamento tan fragmentado como el que existe en Chile. Entonces hay cuestiones que son de decisiones estratégicas equivocadas, pero también hay cuestiones que son sistémicas, frente a las cuales el presidente no tiene responsabilidad y es más bien una víctima de esa condición de fragmentación de la democracia en Chile. Sistémicas y coyunturales otras también, ¿no es cierto? La materia económica o las crisis sociales y económicas están en todas partes del mundo, influyen también en decisiones tomadas en gobiernos pasados en la situación actual chilena. Por otra parte, como usted bien mencionaba al inicio, el fracaso del proyecto presentado como texto constituyente, ¿no es cierto?, por la Convención Constitucional, da un nuevo aire a la derecha chilena, quien se atribuye
el 62% o el 68%, pues 62% de rechazo al texto como un logro propio, y efectivamente eso hace que el gobierno también tenga que ceder e impulsar un nuevo acuerdo constituyente cuyos márgenes los define la derecha chilena. Entonces es un escenario complejo, pero solamente para cerrar, también contarle a nuestra audiencia, porque habíamos iniciado esta conversación señalando que una comisión que tiene mayoría oficialista va a tener que revisar efectivamente la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano, pero que ese informe llega a sala, pero no es determinante. O sea, que la mayoría oficialista sea quien revise y efectivamente encuentre o no encuentre razones de fondo constitucionales, no significa cómo va a resultar la votación, y por eso hemos estado conversando con usted, profesor, respecto de que los votos o el conteo de votos puede ser muy desfavorable en esta ocasión para el ministro Jackson y el gobierno del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias, profesor Marcelo Mella, cientista político y académico de la Universidad Santiago de Chile, por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias, Lucía, que tenga buen día.